Qué alegría nuevamente el estar en sus hogares o en el lugar donde usted se encuentra en este momento. Hemos estado hablando sobre la serie Los Caminos de la Vida y es sorprendente cómo pasa el tiempo, y al día de hoy vamos a hablar sobre el tema número 10 de esta serie y se llama Voces en el Camino. Lucas capítulo 23, versículo 18 al 25. En la vida, nuestro caminar funciona a veces a base de voces. A veces seguimos voces externas, otras voces internas y algunas serán eternas. En nuestro caminar con Jesús, uno se pone a pensar sobre qué tipo de voces seguimos mientras caminamos. ¿Seguimos realmente la voz de Dios o simplemente oímos otras voces? ¿Qué voces oímos? La narración de esta ocasión tiene que ver con Pilato y las voces de su alrededor. De manera dramática y peligrosa, Lucas usa la expresión "y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron". En este pasaje, entonces, querido hermano y querido amigo, encontramos por lo menos 4 voces que vamos a considerar. Voz número 1, la voz de la popularidad, que es la voz de las multitudes. Es la voz donde la mayoría tiene la razón, es la voz de que todo el mundo lo hace. Veamos cómo es esta voz. En primer lugar, es agresiva. El texto dice, mas toda la multitud dio voces. Esta expresión se repite por lo menos 4 veces en este pasaje. Ellos no están hablando quedo, ni suavecito. Lo están haciendo de manera fuerte. Literalmente están gritando. Número 2 es masiva. Si observamos el texto dice a una. Significa que el grito era uniformado, era uno solo, para ejercer presión sobre el emperador o gobernador Pilato. 3 es una voz abusiva. El versículo 21 dice, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Abusan del anonimato y de la fuerza del grupo. O sea que aquí el grupo se une y gritan a una sola voz. Voz número 2, la voz de la celebridad. Estas son las voces de los principales. En estos versos aparece la voz de los expertos y de los principales, de aquellos que tienen la autoridad de decirnos qué hacer con Cristo. En este caso eran los sacerdotes y los escribas. El texto dice, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Son personas que nos influyen, son el hombre y la mujer que impactan al mundo. Pueden ser gente de dinero, de poder, de fama. Estas voces tienen también 3 elementos. Primero, es una voz posicional. Es una cuota de poder que da el estatus social, porque eran los principales, que proviene de las altas esferas. 2, era una voz estructural. Podemos observar cómo los principales manejan las leyes, manejan el tiempo y manejan las multitudes en una esfera de corrupción. Este caso eran los que habían corrompido la religión y la moral. Y esto tiene
un poco de parecido con lo que viven los gobiernos actuales en el mundo, donde hay una mezcla de corrupción, de religión y moral. 3, es una voz letal. La sentencia de Jesús es uno de los juicios más destructivos de la historia de la humanidad. Cuando al gobierno se le da la función legal, corrupción moral y destrucción social para realizar actos arbitrarios. ¿Por qué? Porque como dice el refrán, el poder corrompe. Y esto es lo que está pasando en este momento. Pilato hace una alianza con los principales sacerdotes. Y ahí vemos definitivamente esa alianza fatal entre religión y política. Voz número 3, la voz de la mediocridad, la voz de Pilato. Versículos 13-24. Hablar de Pilato es una de las cosas más extrañas que se puede hacer, porque en el pasaje, observándolo bien, no encaja en la lógica humana, ni mucho menos en la lógica espiritual. Veamos el retrato de Pilato. Número 1, es un hombre civilizado. Representa la autoridad romana, ocupaba el cargo de gobernador. Pero al igual que los gobernantes de ahora, no sirven para nada en los momentos decisivos de la vida. Si usted ve los gobiernos, uno mira, pero ya en los momentos realmente decisivos e importantes de la vida, los gobiernos no funcionan. Y eso nosotros lo estamos viendo con nuestros propios ojos en la actualidad. Entonces, Pilato, vestido con la toga propia de su civilización, aparece ante nosotros carente de energía, de dignidad y autoridad. 2, es un hombre esclavizado. Por lo que se ve en el pasaje, no es un hombre libre ni feliz. A pesar de tener el poder, no se siente dueño ni señor de este poder. Pilato, en definitiva, es esclavizado por el mando que se le ha conferido. Es decir, Pilato, a pesar de su poder, se limita a hacer lo que otros quieren. Es una marioneta y nada más. Esa es la imagen que se percibe de Pilato. Número 3, es un hombre en conflicto. Pilato no es capaz de creer, no sabe creer. Y si se hiciera un análisis psicológico de nuestros tiempos, llegaríamos a la conclusión que Pilato no sabe creer. En su interior intuye que la verdad viva, se encuentra ante él con una indecible tristeza, opta por no reconocer esa verdad que está ante él. En el fondo, el escepticismo funciona en él como un vicio, una enfermedad, alguien lastimado profundamente. Eso es lo que notamos si ya vemos a Pilato desde el área puramente psicológica. Número 5, es un hombre equivocado. Pilato nos ofrece también la lección en relación con el arte de escoger, que consiste en que en la vida de nada sirve las medidas a medias. Y esto es lo que realmente quiere hacer Pilato. O como decimos nosotros en buen chapín, quiere quedar bien con el diablo y con Dios. Con Dios o con el diablo. Entonces,
lo único que consigue es ponerse en una posición de complicidad con el odio de los judíos, acabando por hacer lo que ellos quieren. Mire, qué tristeza nos da ver un hombre que no tiene dignidad, no cree, desconfía de todo el mundo, a pesar de su poder, no toma las decisiones. Esta es la voz de Pilato. Voz número 4, la voz de la verdad, la voz de Jesús. Juan 18, 37, 38 y Mateo 24, 27, 14. Jesús afirma la verdad de dos formas. Número 1, el precio de la verdad. Jesús defiende la verdad ante Pilato, le refuta y finalmente le confronta. El texto dice: y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pilato no lo entendió, ni mucho menos los fariseos lo entienden. Porque esa fue una de las cosas que Jesús siempre decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús decía que era el Hijo de Dios, y eso definitivamente chocaba con sus creencias, y por eso nunca reconocieron la verdad. Pero Jesús era la voz de la verdad. Y por último, número 2, el silencio de la verdad. Ya Mateo da otro enfoque de esta conversación con Pilato. Mateo narra que una vez hablado con Jesús, Jesús guarda silencio, se calla. El texto dice: pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho, porque al Señor, querido amigo y bendita Iglesia Logos, se le reconoce o se le conoce por el silencio. El silencio es a menudo el lugar donde Dios nos espera y donde Dios nos habla. A veces la mucha bulla no deja escuchar lo que Dios nos quiere decir. Por eso Jesús ante Pilato guarda silencio. Pilato sabía que no era un hombre cualquiera, intuía que había algo en él, intuía que este hombre tenía algo que otros no tenían. Y lo que era es que él era la verdad que estaba presente ante Pilato. Entonces, querido amigo, bendito hermano, hay 4 voces que usted puede escuchar. Primero, la voz de la multitud, la voz de todos. Segundo, la voz de la mediocridad, que es la voz de Pilato. Y también puede escuchar la voz de la celebridad, que en este caso sería la de los principales. O tiene la opción de escuchar la voz de Jesucristo. Y el consejo que le tengo para usted, amigo y bendita iglesia, es que siempre escuchemos a Jesús en todo nuestro caminar por esta tierra. Padre, te damos gracias en esta noche porque voces vendrán hacia nosotros. Oiremos voces de diferente lado, Señor Jesús, pero definitivamente nos aconsejas de que te oigamos solamente a ti. Señor, puede ser la voz de la popularidad, puede ser la voz de la celebridad,
puede ser la voz de la mediocridad o puede ser la voz de la verdad. Y la verdad eres tú, Señor. Y gracias porque tu palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Queremos, Señor, caminar en la verdad. Ayúdanos en esta hora. Y si hay alguno que en su camino va por el torciéndose, que en su camino o quiere volver atrás y no quiere seguir para adelante, Señor, acompáñalo y dale la fuerza necesaria para seguir adelante. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y escuche la próxima prédica.